Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en este domingo largo, domingo que se alarga hasta mañana. Quiero invitarle a abrir su Biblia en esta noche para aprovechar el tiempo. Vamos al libro de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Siempre es un libro, para mí, uno de los libros prácticos de la Biblia, un libro que habla al creyente directamente, un libro que en la historia fue uno de los últimos libros agregados. Habían partes, textos ahí que no se querían agregar en un comienzo, sobre todo el de la fe, porque la fe sin obra es muerta, entonces muchos se oponían a ponerlo o no lograban todavía comprender lo que Dios quería decir con la inspiración sobre este escritor. Pero es un libro muy práctico, también es un libro que va justo, preciso a los puntos, habla de la lengua, habla de que a veces una palabra que digamos o que repliquemos se transforma en un incendio cuando fue algo tan pequeño. Es un libro donde dice también de dónde vienen los pleitos y las guerras, y no dijo, no, es que la sociedad, el mundo, fue directo Santiago y dijo, no, de vuestros corazones, así de simple. Hay otros textos también, Santiago dice también, no, la gente no recibe porque pide mal. O sea, era muy directo Santiago a la hora de decir las cosas. Él los andaba con rodeo, pero muy práctico y firme en su enseñanza en este hermoso libro. Y aquí en el capítulo 1, partiendo y parte el libro de esta manera, ahí en el libro de Santiago, vamos al versículo 2. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Uno decía hace un momento, muy directo, pero uno podría decir, ¿cómo me está recomendando gozo si estoy en dificultad? Pero dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces la Biblia, el libro de Santiago está diciendo para ser perfecto y completo, porque cuando vemos ahí en el versículo 4, dice, y no es que lo digo yo, lo dice la Escritura inspirada, dice para que seáis perfectos. Es una demanda de parte de Dios a nuestra vida que seamos perfectos. No es algo que, no, es que no podemos ser perfectos, perfecto es Cristo. Es como siempre los caballitos de batalla de los cristianos, que cuando nos defendemos como, no puedo ser perfecto porque el único perfecto era Cristo. No, Santiago nos dice, ustedes pueden llegar a ser perfectos. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos las pisadas y la mirada de ¿quién? De Cristo. Entonces, si pisamos como Cristo, empezamos a rayar, comilla, la perfección, porque Cristo se mueve en perfección. Entonces dice, para ser perfecto y completo, y agrega realmente algo que es interesante, dice, para ser perfecto y completo necesitamos la perfecta paciencia. Entonces, para ser perfecto, el ingrediente máximo que el escritor Santiago habla justamente aquí, que es para llegar a la perfección, va a ser la paciencia. O sea, mi hermano, por lo cual hoy en día a mí por lo menos me gustaría tener más paciencia. ¿Le gustaría tener más paciencia a usted? ¿Sí o no? A mí me gustaría tener más paciencia. Y le pido a Dios más paciencia, porque también eso va de la mano con varias cosas. Pero quiero hacer una pregunta. ¿Qué tipo de paciencia? Porque vamos a ver en la Escritura que hay dos paciencias. Y eso lo vamos a ir desarrollando en esta noche, viendo cuál de esas paciencias es la que usted quiere estar, en qué paciencia quiere estar. Vamos a orar para bendecir este tiempo que vamos a tener y que Dios nos hable y que Dios nos tenga paciencia. Amén. Porque si hablamos de paciencia, oh, qué paciencia ha tenido Dios con nosotros. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias Padre te damos en esta noche por permitirnos llegar aquí a tu casa, de poder seguir creciendo, de poder aprender de tu santa palabra. Dios, obra en nuestros corazones con ella, que realmente saque a la luz, Dios, las cosas que hay que cambiar y confirme y nos llene de convicción las que nos hemos mantenido firmes en estos años. Obra Dios a nuestro favor con tu santa palabra, que es la única que parte el corazón, lo divide en dos cuando es necesario.
para que reconozcamos nuestros errores y avancemos hacia la perfección, Dios. Acompáñanos, Dios, en esta hora, que tu Santo Espíritu nos dé sabiduría, el entendimiento perfecto de la palabra de Dios, como dice tu Escritura, que cuando tú te fueras ibas a enviar un consolador, el cual nos iba a enseñar a guardar todos tus dichos. Esperamos que Él haga su obra en este momento. Bendice Dios a nuestros hijos, jóvenes, niños, maestros que están en sus clases y a todos los que sirven en la congregación durante las reuniones, que entregan su tiempo a Dios en este tiempo, pero también oramos por aquellos que sirven a Dios en las horas que no estamos aquí, la gente que viene a hacer aseo, la gente que a veces viene a aportar, a trabajar, la gente que está durante la semana aquí, que viene a orar. Dios, simplemente bendice a todo el que sirve en tu obra. Gracias, mi Señor, por este tiempo. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ahí, ¿por qué el Señor a través de Santiago dice, por qué entonces nos pidió paciencia? ¿Por qué nos demanda paciencia? ¿Por qué el escritor, a través, siendo inspirado por el Señor, nos está diciendo que necesitamos paciencia? Mire, por favor, ahí en el libro de Hebreos, un par de hojas atrás nomás, devuélvase un par de hojas atrás, en el capítulo 12, versículo 1, dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que cuando vemos en la palabra de Dios, nos dice aquí la Escritura que hay una carrera que deberíamos correr con paciencia. Entonces, si Dios, dése cuenta, Dios te dice, corre, pero con paciencia, entonces ya estamos descubriendo que es algo que Dios quiere que tengamos. Cuando yo escuchaba hace años atrás o gente decir o en el mundo cristiano, no, yo no quiero paciencia, porque paciencia son pruebas. ¿Ha escuchado eso? ¿Y entonces cómo corre? ¿Cómo aplico el versículo 12 a mi Biblia si no tengo paciencia? No, es necesaria la paciencia del cristiano, porque lo decía recién el libro de Santiago, que teniendo paciencia vamos a llegar o alcanzar a la perfección, que es Jesucristo. Así que el texto nos está diciendo, puesto los ojos en el autor y consumador, quien también sufrió, comilla, con paciencia. O sea, el ejemplo más máximo en nuestra vida de alguien que está pasando dificultad y que lo logró, y por qué logró pasar la prueba, fue a través de la paciencia. Porque a la final, por si usted analiza la Escritura, la paciencia trajo victoria sobre la vida de Cristo. Dijo por ahí, estando, ¿se acuerdan? En el monte y llorando con lágrimas como con gotas de sangre, que él le estaba diciendo al Señor, si hubiera otra manera, Señor, que esta copa pase. Pero cuando el Señor, Dios le dice, no es así nomás, tienes que hacerlo así, parafraseando el texto, el Señor soportó y esperó todo ese momento, la crucifixión en la cruz, los latigazos y todo lo que vino, adivine qué fue el ingrediente máximo en ese momento. Era la paciencia en Cristo. Era la paciencia que lograba justamente poder frenar a los perseguidores, pudo lograr frenar a las personas que lo azotaron. Por eso Cristo, cuando está justamente diciendo ahí en su escritura a través de Santiago que tengamos paciencia, es porque Él permaneció en paciencia. Y esa carrera tenemos que correrla, como Pablo también nos mencionaba ahí en Primera de Corintios. Vaya por favor a Primera de Corintios capítulo 9. Primera de Corintios capítulo 9. Por eso les preguntaba, ¿necesita paciencia? ¿Sí? ¿Alguien necesita paciencia con los hijos? Pregunto, ¿o soy el único? Bueno, ya no. Los que son más grandes y se fueron. Pero tú no tienes que tener paciencia. Ahora, ¿hijos necesitan paciencia para sus padres? Sí. Sí.
Sí, también. Más cuando viven cerca suyo. Paciencia. ¿Necesitamos paciencia con el esposo? ¿Y al revés? Sí. Pero me pregunta, y eso es lo que lo vamos a resolver ya nomás, pero ¿cuál paciencia? ¿Cuál de las dos paciencias? Hay dos paciencias mencionadas en la Escritura, una paciencia corruptible y una paciencia incorruptible, una paciencia que produce fruto y una paciencia que no produce fruto. Hay mucha gente que dice, no, yo soy paciente. Hay mucha gente que dice, no, yo soy paciente con mi señora. ¿Y qué es lo que haces? Nada. ¿Y qué dices? Nada. ¿Y qué haces? Nada. Y te hago la pregunta, ¿y qué fruto está produciendo esa paciencia? Nada. Esa es la paciencia que no es bíblica y que muchos se gozan por tener esa paciencia. No es una paciencia correcta y vamos a estar viendo algunas de esas cosas, porque cuando el Señor decía, el escritor de Hebreo decía, corramos con paciencia, no es alguien quieto, es alguien que está corriendo. Es alguien que se está moviendo en acción y mientras está corriendo le vienen dificultades. Y en esas dificultades, ¿qué sigue haciendo? Corriendo, demostrando acción, demostrando fruto. En cambio hay otro que va a decir, no, un corredor va a decir, me va a quedar parado hasta que pase la prueba. Esa es una paciencia que no tiene resultado, esperando que las cosas pasen. Pero la palabra de Dios no habla de esa paciencia del creyente. En Corintios 9, versículo 24. Porque cuando uno dice, Señor, no, es que yo no quiero paciencia, porque si te pido paciencia, prueba. Ya, pero la prueba con paciencia o sin paciencia, adivinen. ¿Llega o no llega? ¿Alguien aquí no ha pedido paciencia y ha tenido prueba igual? ¿Por qué va a llegar? Pero hay algunos que se quedan quietos ante la prueba y hay otros que siguen corriendo ante la prueba. Versículo 24. ¿No sabéis, hace una pregunta, que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? ¿Y qué dice? ¿En qué termina la palabra? Corred, ¿en qué termina? ¿En qué letra termina? En D, entonces un verbo imperativo. Corred es una orden de Dios. Dios está diciendo, tienes que correr. Por eso Hebreos decía, corred. No es, es que yo quiero. Por eso hay personas que tienen paciencia, pero no corren. Y la paciencia bíblica es alguien que sigue adelante, no interesa lo que esté sucediendo en la vida. Esa paciencia es la que produce en nosotros beneficio, porque la otra paciencia de quedarse de brazos cruzados ante la dificultad sin hacer nada, simplemente no trae resultado a nuestra vida. Dice, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que la obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se obtiene. Ellos a la verdad para recibir una corona, ¿qué dice? Y ahí yo ocupaba un término como una paciencia incorruptible. La gente que no lucha, que no corre, tiene paciencia. Sí, lo ha logrado. Pero es una paciencia que a la final desaparece y se va, termina. Pero nosotros, por una incorruptible, hablando de una corona, está hablando el texto, pero yo lo quiero asimilar a eso. La paciencia en nosotros trae beneficios de parte de Dios, coronas de Dios a nuestra vida. Por eso el premio de una corona, el premio de un creyente es una corona. Dios quiere bendecir y coronar a la persona porque está haciendo un ejemplo de los juegos sídmicos, que eran los juegos que jugaban, que competían los griegos en el primer siglo, que después terminaron llamándose los Juegos Olímpicos. Pero en un comienzo se llamaban los Juegos Sídmicos, donde se les coronaba con una corona de olivos. Y Pablo está diciendo, ellos corren y el que gana le ponen una corona. Ahora una corona de olivo, ordinaria, pero en los tiempos de Grecia, por si acaso, de laurel también, más adelante fue laurel. Era increíble que era el mejor premio, pero ¿qué pasaba con esas coronas?
Cuando se cortaba se hacía verdecita, pero después se secaban y caían. Y Pablo está haciendo una analogía de esa corona corruptible, que la gente se mata por ganarse una medalla de cobre, de bronce o de oro, comillas, pero eso después se desvanece. Y Pablo está diciendo, pero el que corre con paciencia, no dijo el que corre solo, el que corre con paciencia recibirá una corona incorruptible. Y si es incorruptible, entonces eterna. Es el premio que recibe el creyente en los cielos. Por eso cuando dice el Hebreos, leímos recién versículo, creo que leímos el 3 o el 2 leímos, pero en Hebreos 12:3, está al lado usted ahí, 3 hojas para adelante. No, pues ahora estábamos estábamos en Corintios. Devuélvase de Santiago, si tenía un marcador ahí, se devuelve una hojita ahí. En Hebreos 12, versículo 3, nos dice ahí, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿A quién se está refiriendo? ¿A quién debemos considerar? A Cristo. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Asócienlo, porque más adelante está hablando de la carrera, asócienlo con los corintios. El corredor, para alcanzar el premio, puede... ¿Qué pasa si se desmaya? ¿Puede llegar a obtener la corona? ¿Sí para? Entonces Pablo, que diga el escritor de Hebreos, está diciendo, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, Cristo, contra sí mismo. ¿Cristo paró? ¿Cristo desmayó? ¿Cristo dijo, ya no quiero más esto? No, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Mire por favor Hebreos 10, versículo 35. El que corre recibe una corona incorruptible, pero el que corre en Cristo recibe una corona incorruptible. Versículo 35 dice, no perdáis, pues vuestra, ¿qué dice? Y confianza, fe, viene de la mano con paciencia. Porque si tú crees que Dios va a obrar en tu carrera, es porque tu fe está alta, tu confianza está alta. Entonces, si tu confianza está alta, tu fe está alta, tu paciencia está alta, ¿qué va a pasar en la carrera? ¿Paro o sigo? Sigo. Mire 35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene, ¿qué dice? Porque es necesario, ¿qué dice? Porque es necesaria, ¿qué dice? ¿Es necesaria? ¿Qué es una necesidad? ¿Qué es una necesidad? Muy bien. ¿Qué dice? Algo básico para subsistir. ¿La comida es una necesidad? Si no como, me muero. ¿El agua es una necesidad? Sí. Esa es una necesidad. Pero cuando yo estoy hablando, está diciendo que es necesario, que viene de necesidad, Dios está diciendo, el que elimina la paciencia de su vida, el que no logra mejorar su paciencia, va a fracasar. Por eso Dios demanda del cristiano y está diciendo aquí en el versículo justamente que estamos viendo, dice ahí en el versículo 35 que estábamos viendo, el Señor nos demanda y dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene gran galardón, porque es necesaria la paciencia. No es un deseo de Dios, es una necesidad del hombre. Si tú tienes hoy día, dice, pastor, tengo poca paciencia en mi familia, con mis hijos, con mi familia, en mi trabajo, soy poco paciente. Entonces, ¿qué puede suceder? Que vamos a perder gran galardones. Vamos a perder beneficios de parte de Dios, para que habiendo hecho, ¿qué dice?
la voluntad de Dios, obtengáis ¿qué cosa? La promesa. Entonces, Dios a nosotros nos promete cosas, pero esas cosas van a llegar producto de ¿qué cosa? De la paciencia. Y hoy día hay mucha gente, incluyéndome a mí, que a veces no sé por qué, la paciencia cada día es un poco más extraña en el mundo en que estamos viviendo. Nos molestamos por cualquier cosa, hacemos por cualquier cosita hoy día, nuestra paciencia se desarma. Por alguna dificultad que estemos pasando, nuestra confianza se desarma. Y cuando hablo de confianza, cuando hablo de paciencia, me estoy refiriendo a cosas tan sencillas muchas veces de a la hora de enfrentar un problema. No lo enfrentábamos como un cristiano paciente, sino muchas veces, lo dije en la mañana, como un cristiano humanista, que todo está apuntándome hacia mí y no para la gloria de Dios. Siendo de que la paciencia produce un galardón. ¿Por qué? Porque la paciencia es una demostración de fe a Dios que Él va a hacer algo. Y eso trae gran galardón a nuestra vida. Por eso, nuestra paciencia y confianza, yo te hago la pregunta, si tú creces en paciencia y en confianza, ¿tienes gran recompensa? Lo dice la Escritura. ¿Jesucristo regresará un día? ¿Crees que Cristo viene? ¿Crees que un día Cristo va a estar sentado en su tribunal y va a juzgar las obras de cada uno? ¿Amén o no? Entonces, cuando usted pase adelante y el Señor saque su libro, vamos a ver el hermano Gabo, ¿cómo anduvo en paciencia? Del 1 al 7, ¿cómo anduvimos ahí? Oh, mira, cuando se enfermó su señora y andaba con vértigo, andaba puro reclamando. Y por más que le enseñé yo a través de la palabra de Dios, paciencia, 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 paciencia. Ahora va a llegar a la casa, uy, el pastor me pegó por los tobillos. No importa, que Dios es un Dios que nos permite mejorar. Es un ejemplo, ¿no? Pero es así, paciencia. Yo siempre he dicho, hay un versículo en la Biblia que dice, soportaos los unos a los otros. Eso quiere decir que hay gente insoportable en la iglesia. ¿Amén? Lo dice la Biblia. Si fuéramos todos espectaculares no diría ese versículo. Así que hay gente insoportable. ¿Y sabe qué es lo que más prueba a la gente insoportable con la gente? Es su paciencia. Por eso Dios demanda de nosotros paciencia. Una paciencia mucho, mucho más firme. Un día Cristo va a regresar, lo dije hace un momento, y va a premiar a cada uno según cómo haya obrado, y una de las cosas que va a llevar mucho premio o más promesa que otras cosas va a ser la paciencia. Quizás usted dice, pero Señor, mire, yo ayudé a alguien, un vecino que estaba pobre y yo le ofrecí cosas. Y el Señor dice, sí, pero eso no es tan importante como la paciencia. ¿Por qué? Porque uno de los pasajes justamente que habla y el que estamos leyendo en el versículo 35, porque la paciencia hereda. ¿Qué dice? ¿Está conmigo ahí o no? Versículo 36, porque es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis. Y no dice las promesas, sino dice, ¿qué promesa? Cuando usted espera la venida del Hijo del Hombre, es que usted tiene fe en Jesucristo y la gran promesa es que usted un día va a reinar y vivir con Él. Y el que usted logre eso y que usted llegue un día a reinar con Cristo, tiene que ver mucho con la paciencia, porque la paciencia es una demostración de fe. Somos salvos por fe, dice Efesios 2:8, ¿cierto? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Somos salvos por fe, pero siempre hemos explicado que la fe tiene que ser puesta en acción. Santiago dice, la fe sin obra, ¿y qué obra debe demostrar mi fe? O la máxima expresión de un creyente con mucha fe, adivine. Paciencia, porque le dieron grandes pasajes a la paciencia en la Biblia, no como otros temas. Ayudar a los pobres, por ejemplo, no se menciona en la Escritura así con un texto completo, grande, sino que son versículos, dice un versículo, ayudar al menesteroso.
O sea, el que anda pidiendo una moneda, la Biblia dice, tienes que ayudarlo, es tu deber como cristiano, estira la mano, dale una moneda, dale un pan, dale algo, es parte. Pero cuando el Señor habla justamente de coronas, gastó más su tiempo en hablar Dios de coronas con la paciencia, más que con ayudar quizás o haciendo cosas sencillas. En Filipenses capítulo 3, versículo 20, nos recuerda que por qué es importante estos galardones. ¿Por qué es importante estos galardones? Porque dice más nuestra, Filipenses 3:20, más nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, de donde también esperamos, ¿qué dice? Al Salvador, Cristo vuelve, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra incorruptible para que sea semejante al cuerpo de gloria suya, incorruptible, por el poder con el cual puede también sujetarse a sí mismo todas las cosas. ¿Por qué es importante la paciencia? Porque la paciencia es la que hereda promesa de la vida eterna y del futuro en los cielos con el reino. Por eso le da mucho énfasis. Pero, era la pregunta que yo le hacía, ¿cuál paciencia? Y aquí le quiero poner dos términos. ¿La paciencia pasiva o la paciencia luchadora? Si hablamos de paciencia, tenemos que dejar en claro muchas veces qué tipo de paciencia. Porque hay una paciencia pasiva y hay una paciencia luchadora. La pasiva, presta atención, solo consume el tiempo. ¿Por qué? ¿Qué hace el pasivo? Espera. Entonces, ¿qué se lleva? El tiempo. Consume el tiempo. Nada más que eso. La paciencia pasiva deja que pase el tiempo. Si yo necesito más paciencia para soportar a mi señora, mezclé dos textos ahí. Insoportable y paciencia. Si tengo que tener paciencia con mi señora, y yo, por ejemplo, anda alegando. Es raro que las mujeres alegan por si acaso, este es un caso excepcional. Está alegando y yo me cruzo de brazos en el living y digo, Señor, voy a tener paciencia con ella. ¿Qué estoy haciendo durante ese tiempo con mis brazos cruzados, escuchándola y escuchándola? Consumiendo el tiempo. Nada más. Y después voy a decir yo y sacar pecho voy a decir, ¡ay, que tengo paciencia con mi mujer! Esa no es la paciencia bíblica. Esa es la paciencia que tiene el mundo. Esa es la paciencia que de repente cuando ven algo, ellos pacientemente están ahí. Y hay otros que definitivamente el mundo es impaciente y revienta. Pero esta fe pasiva, que diga esta paciencia pasiva, realmente a la final muchas veces a la gente la vuelva prisionera. ¿Qué hace un prisionero? ¿Qué hace un preso? ¿Qué espera? Que pase el tiempo, nada más que eso. Entonces alguien que experimenta la paciencia pasiva es prisionero del problema, no lo resuelve. Porque si yo digo, voy a poner una paciencia más activa, ahora tengo que preguntarme, porque ya el hecho de empezar a preguntarme, ¿por qué mi señora está gritando? ¿Por qué mi señora está alegando? ¿Por qué esto? Y me cuestiono, ya voy a hacer algo para ayudarla y a la vez también poder mejorar nuestra relación. Esa es una paciencia activa. Aunque me estoy mordiendo la lengua con ella, estoy haciendo algo para mejorar nuestra relación. En cambio, la paciencia de un esclavo, en este caso de un preso, es estar en la celda y que pase el tiempo. Y él se podría jactar que alguien que le hayan dado una sentencia de 40 años, cadena perpetua, él se podría jactar después de 40 años y decir, ¿tengo más paciencia que ustedes? ¿Se puede jactar? Sí, ¿quién de ustedes está 40 años encerrado en un cuarto? Ninguno de ustedes.
Pero él lo hizo y él podría decir, tengo más paciencia que ustedes. Pero esa paciencia, pregunta, ¿fue activa? ¿Fue pasiva? ¿Qué resultado tuvo en la sociedad? Por eso, lo contrario a la paciencia pasiva es la paciencia luchadora, la cual justamente, y el Señor nos demandaba a poder llegar a una victoria. Por eso corramos de tal manera que la obtengáis. Entonces la paciencia me ayuda a soportar momentos difíciles para alcanzar la victoria. La paciencia activa es que yo justamente, el ejemplo que ocupo de mi señora, que no es así, mi señora en realidad ni siquiera necesito poner paciencia, eso era de tiempo antes. Hoy en día ya no, gracias a Dios vamos cambiando, vamos mejorando. Sí, de repente, sobre todo en la comida, tengo que tener un poquito de paciencia. No saben la última, les cuento el último menú que... ¿O no les cuento paciencia? ¿Quieren saber o no quieren saber? ¿El nuevo plato que inventó? ¿Puedo contarlo o no? Mi señora me hace, dale, porque yo cocino rico. Mi señora dice así, dale. No, no les voy a contar porque... Ay, ¿qué cuento? Y mi señora atrás está diciendo, paciencia con él, paciencia con él, paciencia. Sí, no, yo les digo, la paciencia es necesaria en nuestra vida, pero tiene que ser una paciencia más activa. Como decía del ejemplo de la comida, si yo estoy paciente con ella, un ejemplo burdo, pero si yo quiero tener paciencia en la forma de como ella ha cocinado, yo podría seguir teniendo paciencia, pero la ayudo a cocinar. Y esa es una paciencia activa. No le reclamo, pero le ayudo. En Hebreos 12 veíamos hace un momento, pero para los que quieren saber que les gusta la copucha, vaya y le dice a mi señora Carolina, ¿me puedes dar la receta de los fideos? Echa unos ingredientes, pero nunca jamás visto. Pero vayan y entérense de esos fideos que hizo. Vamos a Hebreos capítulo 12. Leíamos hace un momento, por tanto, versículo 1, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, mi hermano, corremos. ¿Corremos qué es lo que es? ¿Es una acción? Amén, es una acción. O sea, carrera, ¿qué vendría siendo? Si usted quiere aplicar un ejemplo de carrera, ¿qué sería una carrera? Una competencia, ¿qué otra cosa más? Un desafío, la vida misma, el levantarme en la mañana es una carrera. Sí, y dice que corramos con paciencia la carrera, poniendo esa carrera, pero mire lo que dice aquí, poniendo, y eso es clave. Cuando nosotros queremos experimentar la paciencia activa, para que la paciencia sea activa, ahí está la clave, poniendo los ojos. ¿Es una acción? Pregunta. Poniendo los ojos, ¿es una acción? Entonces, dése cuenta, ya está hablando de corramos, acción, poniendo los ojos, acción. ¿En quién? Que es el autor y consumador de la fe. Quiere acercarse a Cristo y obtener paciencia, entonces haga acciones en medio de la dificultad. No se quede de brazos cruzados. Si usted está pasando una dificultad, sea la que sea, en el matrimonio, con los hijos, y usted dice, Señor, por favor, dame paciencia, no se quede quieto de brazos cruzados ante las circunstancias de la vida.
Pida a Dios, Señor, dame paciencia a soportar, pero muévete, poniendo los ojos en el autor consumador de la fe, poniendo los ojos en la palabra de Dios. Mi hermano, Dios no nos hizo a nosotros prisioneros o esclavos en un lugar donde tenemos que dejar pasar el tiempo. Nos hizo corredores, o en otras palabras, también nos hizo soldados. ¿Y un soldado qué dice? O un luchador, también dice Corintio. El luchador no golpea al aire. Mire por favor ahí en Efesios 6. ¿Por qué el Señor nos pide acción? ¿Y por qué nos pide acción? A ver, ¿por qué el Señor nos pide paciencia con acción? Por una razón que encontramos aquí en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice, porque no tenemos, ¿qué dice? Está en un tiempo activo, o sea, es algo constante. Aquí tenemos luchas. ¿Usted tiene alguna lucha? Sí, tenemos lucha. Todos los días. Desde el momento que se levanta, usted empieza a luchar. Desde el momento que usted despierta, es una lucha. Y hoy día muy bien el hermano Carlos lo decía en la mañana cuando hablaba de la muerte que entró al mundo. Sí, desde el momento que Adán y Eva pecaron, entonces se volvió una lucha la vida. Todos los días. Porque usted está luchando contra la maldición que cayó sobre el mundo y sobre nuestra vida. El pecado en el caso de nosotros y el mundo. ¿Por qué experimentamos hoy en día, por ejemplo, una sequía sobre nuestra región? Porque el mundo está bajo de pecado. ¿Por qué en otros lugares están experimentando el frío y la nieve, que ya no quieren más con nieve? Porque el mundo entró en pecado y Dios maldijo toda la tierra. Cayó maldición. Entonces corremos constantemente en esa batalla, por eso el Señor, su vista de nosotros, dice, mientras estés en la tierra bajo un mundo pecaminoso, ten paciencia. Pero una vez que la paciencia logres, sean triunfante en una tierra pecaminosa, te espera una corona incorruptible, porque allá ya no se necesita paciencia. Por eso es clave la paciencia en nuestra vida. Y ahí decía en el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mi hermano, tenemos una lucha demoníaca, está diciendo el texto, todos los días. Todos los días una lucha demoníaca y una de las cosas es paciencia. ¿Cómo? Corriendo el camino de la fe y poniendo los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, que es Jesucristo. Más abajo dice, pónete la armadura. Y nuevamente ocupa el mismo, algo muy ejemplo del soldado en aquellos tiempos, poniéndose una armadura. Y un soldado, ¿cuándo se pone la armadura? Para ir a la guerra. Y dice, ponete toda la armadura. ¿Por qué? Porque estás en una lucha constante. Entonces, ¿estamos en guerra en nuestro hogar? Sí. Nos cuesta a veces reconocer. Y a veces nos gusta a nosotros lo bonito de Hollywood, de Disney, que nos dice, no, un hogar feliz. No, es una lucha. Que usted salga triunfador en su hogar todos los días es porque usted ha puesto y está poniendo los ojos en Jesucristo. Pero déjese de mirar a Jesucristo en su hogar, inmediatamente va a experimentar la lucha ahí, al tiro. Pero es Cristo el que ha ayudado a que esas cosas no sucedan. Pero la paciencia se tiene que seguir probando constantemente, constantemente. Por eso, mi hermano, no andamos presumiendo por ahí con las armas que tenemos en Cristo, sino las ponemos y las usamos. Segunda de Timoteo. Capítulo 2. Efesios 6 nos decía justamente que teníamos lucha contra sangre
No teníamos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes, contra principados, contra potestades y los gobernadores. Dice que hay una lucha. Después el versículo que seguía el 6 justamente decía poner toda la armadura para poder resistir el día malo. Y aquí en el capítulo de 2 de Timoteo 2, mire lo que dice el versículo 3. Si ya tienes puesta la armadura, ¿te pusiste la armadura de la fe? ¿Qué viene ahora entonces? Si tienes la armadura, ¿qué viene ahora? La batalla. ¿Y qué dice el versículo 3? Tú pues sufres penalidades. ¿Qué dice? Pero es interesante, dijo buen soldado, no dijo mal soldado. Entonces, ¿quién es el que sufre penalidades? El que está haciendo lo correcto. Porque al resto, ¿para qué necesito meterlo en problemas si solito está metido en problemas? Entonces Satanás y nuestra paciencia es probada sobre todo, la paciencia verdadera, la paciencia de acción, está sobre ¿quién? ¿Sobre los buenos creyentes o sobre los malos creyentes? Sobre los buenos, dice el texto, como buen soldado. ¿Por qué hay malos soldados? Y como hoy día yo siempre digo, se hablan de las instituciones, he escuchado últimamente que hablan de las instituciones, que es mala, Carabineros y un montón de cosas. Yo te digo, piensa en este texto. Hay buenos y hay malos. Hay buenos carabineros y hay malos carabineros. ¿Amén? Y en toda la vida. ¿Ya? Hay buenos alumnos y los míos. No todos también, hay algunos malos. Y hay que entenderlo. ¿Me entiende? Por eso tú sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. El buen soldado sufre penalidades por causa de su misión. Pero siempre el buen soldado, porque dice buen soldado, ¿qué es un buen soldado? Un buen soldado es alguien presto, está listo siempre porque un buen soldado va a tener su arma correcta, va a tener una armadura correcta. A eso se está refiriendo un buen soldado, alguien que obedece al comandante. Entonces, si usted es un obediente de Dios a través de la palabra, adivine qué va a llegar a su vida. Guerras, problemas, dificultades. ¿Cómo puedo pasar esas dificultades? Con paciencia. Puesta la vista en el autor y consumador de la fe. Entonces, cuando nosotros somos obedientes a la palabra de Dios y nos andamos bien vestiditos con la escritura en nuestra vida, andamos a punta de cañón con la oración, vamos a sufrir penalidades. Vamos a sufrir situaciones, van a haber conflictos en nuestra vida, las cosas no van a funcionar como yo esperaba, pero Cristo lo único que quiere es que tú puedas, tú, porque las herramientas Dios te las ha dado, tú puedas soportar con paciencia en acción. A pesar de la dificultad, sigue poniendo tu vista y sigue avanzando en las cosas de Dios, no interesa lo que esté pasando. En Filipenses capítulo 2. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Mire lo que nos dice la Escritura, nos parte diciendo que tengamos la misma mente de Jesús. Piensa como Cristo. Así de simple. Dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, y haciéndose, ¿qué dice? Obediente. ¿Era un buen soldado Jesucristo, comilla? Aunque él era el capitán, pero también en la humanidad era un soldado. Siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Por lo cual Dios también, ¿qué dice? Le exaltó a lo sumo, simbólicamente, ¿qué va a pasar con nosotros? Cuando Cristo venga y tú te mantengas firme, te va a exaltar también con Él. Por si acaso lo hace Dios. Y dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de ¿quién? De Dios Padre. Todo lo que sucede en nuestra vida en la tierra y la soportamos con paciencia es para la gloria de Dios. Y eso trae premios en nuestra vida o trae promesa en nuestra vida. El buen soldado tiene la mente del comandante o del general. Cristo tenía la mente de su Padre. Y nos dice a nosotros, ustedes como buen soldado, tú y yo, entonces lleguemos a tener que tener la mente de Cristo. Y una de las cosas que Dios demostró ante todo fue su paciencia. Él puso su vida a disposición de su general, que vendría siendo su padre, que era el mismo. Aunque enfrentó dificultades, Cristo pasó dificultades, las soportó, sí. ¿Y dónde siempre puso su mirada? Y poniendo sus ojos al cielo, dijo, en el momento más difícil de su vida, ¿dónde Cristo tenía su vista? O sea, Cristo es un ejemplo para nosotros en los momentos difíciles. En el momento más difícil que estés pasando en tu vida, pon tu vista en el Señor. Y literalmente, si tú quieres salir al patio de tu casa y mirar hacia el cielo y decirle, Padre, es lo que hizo Cristo, puesto sus ojos al cielo, miró y le habló a su Padre. Cristo, Dios está en todos lados, pero Cristo miró hacia el cielo. Porque es simbólico de dónde está Dios en nuestra vida. Por eso, cuando tengas algún momento difícil, como te digo, sal a tu patio, mira hacia el cielo, alza tus manos y dile a Dios, ayúdame a tener paciencia, ayúdame a correr. Señor, sácame de donde estoy, voy a seguir luchando, no voy a dejar, no te voy a separarme de ti. Y es lo que Dios te manda, eso es paciencia. Ahora, ¿el soldado tiene miedo? Los que fueron soldados aquí, algunos fueron soldados. O sea, como dice, yo escuchaba un día a un soldado decía, el miedo es parte de nuestra energía. El miedo es necesario, por si no lo sabía. Porque el miedo me hace depender. Por eso se mueven en cuerpo y en compañías. Por eso Dios justamente estaba en tres. Mi hermano, el miedo o el temor es un buen alimento cuando nosotros estamos poniendo la vista sobre Dios. Yo te digo, no sé, yo digo, sí. O sea, ¿no ha experimentado usted el temor alguna vez? Sí. Yo sí lo he experimentado y en ese momento es cuando uno más se acuerda de Dios, por lo menos en el caso de uno. El temor te hace dependiente. Es un temor correcto, no es un temor incorrecto. Porque también muchos dicen, no importa lo que pase, pero como dice el dicho, con guitarra es otra cosa. Y te digo algo, Jesucristo sí tuvo la guitarra. Y estuvo en la cruz como ninguno de los que estamos aquí y pudo salir adelante. Y lo soportó y pisoteó la cabeza de Satanás, como decía Génesis 3:15. Amén. Venció la muerte. Se enseñoreó sobre la muerte. Por eso, mi hermano, nosotros tenemos que comprender que la paciencia es necesaria en nuestra vida. No quite nunca la paciencia de su vida, aunque siempre sea la paciencia activa y no la paciencia pasiva. Porque dice en 1 de Pedro 5:8 que Satanás anda como león rugiente. Y esa es la lucha. Esa es la lucha. Pero ¿qué dijo el Señor en 1 de Juan 4:4? Si se lo saben, hermano. Mayor. Muy bien. Ahí se acuerdan, no sabían la cita. Pero ¿qué dice Juan 4:4? Mayor es el que está en vosotros. ¿Quién está en vosotros? Cristo.
Entonces, ¿por qué yo puedo tener paciencia? Porque Cristo está conmigo, porque Cristo vive en mí. Mire por favor Santiago 5. Leamos por favor versículo 7 y 8, por favor. Santiago 5, 7 y 8. Léalo fuerte usted, por favor. A la 1, a las 2 y a las 3. Si usted se da cuenta, el labrador espera con paciencia porque él tiene la vista en el fruto. Eso es lo que está tratando de decirnos Santiago. O sea, ¿por qué yo soporto las dificultades en la vida? Porque sé cuál es el fruto. ¿Cuál es ese fruto? ¿O cuáles son esos frutos de parte de Dios en tu vida? Que tú sabes, y hay muchos de ellos en la Biblia. Y es justamente lo que me hace a mí, o te puedes llegar a hacer a ti, soportar dificultades con paciencia, es porque tú no estás poniendo la vista en el problema, sino estás poniendo la vista en cómo Dios va a solucionar el problema. Porque Dios obra a nuestro favor. Y si a lo mejor usted está pensando algo ya, no importa, porque Dios inclusive fue más allá y dijo, pero algún día voy a venir por ti, y eso ya es lo máximo. Pero es interesante que ver justamente para los que han sembrado alguna vez. ¿Han sembrado alguna vez aquí? ¿Alguien ha sembrado? ¿Sí? Sí. Cuando usted siembra usted sacó un par de semillas de la casa y del tomate y las tiró ahí al jardín y usted se siente un agricultor y dice, no, yo tengo mi siembra y uno sale al patio y 4 tomates todos ahí tirillentos, ahí llenos de tizón. No, yo no me estoy refiriendo a ese tipo de siembra, me estoy refiriendo a siembra en gran escala. ¿Por qué es diferente? Usted tiró un par de tomates al patio y ojo con lo que le voy a decir, porque hay gente que me ha dicho a mí, pastor, usted siempre habla de siembra, yo sembré unos tomates y no me salió ni una cuestión. Lo único que salieron fueron puras plantas, porque tiró una semilla híbrida, que a ellos la manipulan genéticamente para que no dé fruto. Porque si no, los que fabrican semillas, entonces no se tira cualquier semilla. Es un dato para los sembradores. Pero cuando usted siembra 5 semillitas versus alguien que siembra un invernadero, ¿sabe lo que significa en envergadura la pérdida por una helada? 5 tomatitos en el jardín, va y los repone en la feria. Pero un invernadero lleno lleva a la quiebra muchas veces a un agricultor. Aún así, y dése cuenta porque siempre me ha gustado la agricultura, estudié inclusive eso. Y usted ve grandes siembras. Me acuerdo una vez, y le cuento como anécdota, con un amigo sembramos una vez como 10 quintales de cebada al secano. ¿Sabe lo que significa eso? Que pasa el arado, pasa el tractor y usted tira la avena, la esparce al voleo y después el tractor la tapa. Y ahora dependemos solamente de la lluvia. Si llueve mucho,
Depende también, porque si llueve mucho, la semilla se muere. Tiene que llover lo justo. Y cuando está creciendo la cebada o el trigo, lo que usted quiera sembrar, necesita más lluvia para que después envaine. Pero 7 sacos, si la temporada es buena de esos 7 sacos, usted puede sacar 70 sacos. Y yo estoy hablando de 7 sacos, 7 sacos. ¿A 10.000 pesos el saco? 70.000. Más 45 lucas la hora de tractor, que usted gastó varias horas, ya no estamos hablando de 70.000. La hora trabajada de esparcir y botar, cercar el terreno para que no se metan los animales, y yo le digo, ¿y no llueve? Pero mire cómo lo plantea aquí el escritor, porque el escritor está diciendo, Santiago dice, en ningún momento está hablando de tragedias, está mirando todo positivo. Y está diciendo, mirad al agricultor o mirad a la gente que siembra y espera el fruto. Siempre da por hecho que va a haber fruto. Esa es la diferencia de la vida en Cristo versus la diferencia de un mundo bajo pecado. Porque el sembrar en el pecado, comillas, sembrar en el pecado, en el mundo, nada te acredita que algún día puede llover o no puede llover. A la final ese día, esa vez no llovió. ¿Qué pasó con la semilla y el trabajo y la siembra? Se perdió todo. Y los caballos que tenía quedaron mirando. Entonces, si usted se da cuenta, ese es el mundo, que es incierto, pero el escritor de Santiago está poniendo un ejemplo y lo lleva más allá diciendo, mira al agricultor, y está mirando, si usted ve ahí al agricultor en esta historia, es como que siempre que siembra le va a ir bien, porque las cosas del Señor sí es así. Y cuando digo le va bien, no estoy diciendo que no va a tener problemas. Por eso dice el libro de Isaías, y comparó la fe de un creyente, Isaías diciendo, mirad el agricultor, y dijo que no pasa su arado sobre todo el tiempo sobre la tierra. Simbólicamente estaba hablando del dolor de Israel, que no siempre Dios los iba a probar como el arado va rompiendo, porque venía un tiempo donde se pasaba el arado, pero después se sembraba y después daba el fruto. Cuando yo estoy experimentando situaciones difíciles en mi vida, quizás es el tiempo del arado, pero lo que te va a hacer victorioso es dónde estás poniendo tu vista. ¿Y cuál es la vista que estás poniendo según el versículo 7 y 8? Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera, ¿qué dice? El precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía, con paciencia. Y está hablando de siembra en secano, como le decía. Y es insólito porque ¿dónde fue escrito esto? En un lugar que llueve todos los días. ¿Fue así o no? ¿Fue escrito desde el trópico esto? ¿Sabes de dónde fue escrito? Del Medio Oriente, donde las lluvias son escasas. Y aún así lo miró con optimismo. Hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros, y aquí es clave, paciencia y afirmar vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. ¿Cuántos de nosotros a veces plantamos un arbolito y queremos que el otro año dé fruto? ¿Cuántas veces, cuántas veces mi señora ha sembrado arbolitos y no ha pasado nada? Porque los factores del agua, el clima, pueden variar. Y la vida cristiana es exactamente igual. Puedes tener años muy lluviosos en tu vida y puedes tener años de sequía. Pero ¿qué es lo que estás esperando al final? El fruto. Y Dios prometió promesa o fruto si tú esperas con paciencia. Para los que siembran muchas veces, ahora el otro día fui al valle con mis hermanos de allá de la selva, fuimos al valle y yo los llevé para que conocieran el valle, anduvieran en el valle, pero mi hermano, ellos, increíble, se suben al auto y se duermen. Así que ya no los llevo a ningún lado. Y me decían ellos, es que nosotros estamos acostumbrados a caminar. En cambio, el auto
No, lo increíble. Demasiado, hermana. Y se suben al auto y se duermen. Pero ahí yo estaba viendo, estaban sembrando, habían plantado, estaban armando un parrón ahí cuando pasamos por ahí por el valle. Y uno ve a los agricultores, ve a la gente sembrando. Uno que yo trabajaba en parrones también hace un tiempo atrás. Y yo te digo, desde que usted planta el arbolito, el parrón, usted aproximadamente va a recién ver algo a los 8 años. 8 años de producción. No estoy hablando de que al primer año le van a salir un par de ramas, nomás un par de cositas de producción, 8 años, y va a ser una producción mínima. Y el parrón alcanza su potencial máximo a los 15 a 20 años. Y yo a veces explico a la gente, sembré un parrón ahora, ¿cuándo recién voy a ver algo? 8 años después. Y durante esos 8 años, ¿saben qué es lo que es? Gasto tras gasto, tras gasto, tras gasto. Si usted pone ese ejemplo en lo que nos está diciendo el Señor, quizás hay veces en nuestra vida que vamos a estar viviendo gasto, 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 pero corre con paciencia porque algún día llegará el fruto. A veces nos cuesta comprender eso, entender eso. Por eso ahí dice en el libro de Lucas, capítulo 8, somos de la generación que queremos todo rápido, ¿sí o no? Hay algunos aquí que somos de una generación un poco media antigua. Yo siempre me he considerado entre la mitad. No soy de muy. Doy gracias a Dios por mi papá, me criaron quizá la forma media antigua, que también no soy de esa generación que quiere todo rápido. Pero la generación hoy en día sí hay una generación que quiere todo rápido. Me acuerdo hace años atrás, lo hablaba en un sermón, cuando apareció esta frase que dice, hágalo usted mismo. ¿Sí? ¿Lo ha escuchado? Y algunos agarraron papas y se creen maestros, van y compran. No. ¿Por qué hágalo usted mismo? ¿Por qué no puede esperar? Porque quiere algo rápido y que salga los costos lo más bajo posible. ¿Y qué pasó? Que muchas veces justamente el hacer todas las cosas rápido es justamente lo que está sucediendo en nuestra vida, es que no hacemos practicar la paciencia en nosotros. ¿Ya? Hay que esperar a veces, tener paciencia. Me acuerdo cuando mi papá iban ahí a Sergio Galleguillo. ¿Se acuerda de Sergio Galleguillo? Y veían algo ahí, mis papás, estaba niño yo, alcancé a conocer Sergio Galleguillo. Era como CMR Falabella para los jóvenes, Galleguillo era como Falabella, lo máximo. Y que lo llevaran a pasear a Hansing o a Galleguillo era lo máximo para un joven, ¿cierto? Y veía ahí las cocinas y veía todo Galleguillo. Y me acuerdo de mi papá, mi mamá, y querían comprar una cocina. Iban al mostrador y le entregaban un cartón y donde usted tenía que ir abonando. Pero no es como ahora, porque ahora usted le pasan el producto y usted paga después. En Galleguillo usted paga primero y una vez que pagaba todo, le entregaban recién el producto. Paciencia. En cambio hoy día no. Saquemos nomás y después vemos cómo pagamos. Todo al revés. Rápido. En Lucas capítulo 8, versículo 11. A propósito de rápido, ¿cuánto hacen puré en caja aquí? Sean ordinarios, pues siendo zona papera, haciendo puré en caja. Pues. Saludo para mi señora, que no hace puré en caja. El único problema es que todavía no logra disolver bien las papas, ¿no? Y de vez en cuando salen en el puré así unas papas.
Pero un detalle, ¿no? Un detalle, ¿no? Paciencia. En Lucas 8, versículo 11. Esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba, ¿qué dice? ¿Qué le faltó? Lo que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que corazón, ¿qué dice? Bueno, o buen soldado de Jesucristo, recto, retienen la palabra oída y dan fruto ¿con qué? Con paciencia. ¿Se da cuenta? La paciencia está ligada a un corazón convertido. La palabra de Dios ha sido sembrada en nuestros corazones. Y quizás usted dice, yo soy salvo, y a lo mejor todavía no ve fruto. No importa, va a dar fruto tarde o temprano. Quizás le cuesta hoy en día llevar algunas situaciones siendo cristiano. Manténgase firme, va a dar un día fruto. Porque la parábola nos está enseñando perseverancia. Entonces, si la palabra de Dios ha sembrado en nuestros corazones, entonces nosotros vamos a experimentar inmediatamente pruebas, pero con paciencia se va a lograr justamente lo mejor. Mira ahí en Job capítulo 5, versículo 11. ¿Qué les dije? No, Santiago 5:11, disculpe. ¿Por qué dije Job? No, es que leí el pasaje y yo dije, ¿qué dije? Veo mis apuntes y dice Santiago, no sé de dónde salió Job. Ah, ya sé, fue un error mío. Ya sé por qué dice Job. Santiago 5. Versículo 11. ¿Lo quiere leer usted? Amén. Ya, leámoslo fuertes. Santiago 5:11. Ahora ya. Si usted se da cuenta, hablando de Job, es un hombre que demostró paciencia. Aunque lo estudiamos profundamente, ¿se acuerda? En plena pandemia en la carpa, y donde pudimos ver que él luchó, tenía luchas, se enojó, sí. Él también tenía un gran problema. ¿Cuál era el gran problema de Job? Muy bien por ahí, ¿se acuerdan todavía? Era muy orgulloso. Que él dice que él llegaba a las plazas y le daban el asiento. Hasta los ancianos se paraban para él sentarse. Era... ¿Y se acuerdan que la parte donde demuestra más orgullo, donde dicen que él hacía holocausto por si sus hijos pecaban? Pero él no hacía holocausto por él. El resto se equivocaba. Siempre hay, en todos lados hay personas que el resto se equivoca y ellos no se equivocan. Y Job era uno de ellos y esa es su lucha que tiene y eso yo creo que Dios también trató con él y maravillosamente él pasó la prueba. Amén. Y eso Dios demuestra que podemos salir de ese orgullo a veces que tenemos. Y él pasó adelante, salió adelante y aquí nos está recordando algo. Aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Bienaventurados los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Y hago la pregunta, ¿habéis oído de la paciencia de Job?
¿Has escuchado de Job, el hombre de la Biblia, que se le murieron sus 7 hijos y que aguantó? Que su negocio de queso y lechería se fue a pique y que su delivery se lo robaron, sus camellos y sus asnos. ¿Ha leído? Estoy poniendo en los tiempos de ahora. Hay que contextualizar la escritura. Le robaron todos sus camellos, cayó un muro, mató a sus hijos. Su señora, lo que le quedaba, le dijo, no, ¿sabes qué? Yo no quiero estar con un enfermo, púdrete y muérete. Así tal cual. ¿Tenía paciencia la señora? Después vinieron 3 amigos a ayudarlo, pero al final lo terminaban criticando. ¿Dónde está tu Dios, el que tú decías? A la final él se enoja con sus amigos y llega al final del pasaje cuando Dios le dice que Dios dijo, dice el Señor, parafraseando el último texto, te voy a devolver el doble de lo que has perdido porque has sido fiel. Pero te tengo un pequeño detalle. Que ores por tus amigos, por los que te enojaste y te molestaste. Si no lo haces, yo no te voy a bendecir. Adivine qué hace Job. Oró y perdonó a sus amigos. Y Dios le dio el doble. Porque la paciencia, tarde o temprano, trae su fruto. Siempre va a traer su fruto. Entonces vemos estas cosas en la Biblia. Hay hombres en la Biblia, si usted se da cuenta ahí en el Santiago 5:10, estamos ahí en el mismo versículo. Hermanos míos, tomad como ejemplo. ¿Se da cuenta? Como ejemplo, poner la vista no solamente en Cristo, sino en ejemplo de la aflicción y la paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Los hombres del Antiguo Testamento, los profetas del Nuevo Testamento, sufrieron persecución, los mataron. El Señor dijo, mataron a mis profetas. Dijo Jesucristo a los fariseos. ¿Y qué dice el Señor en el versículo 10? Miremos como ejemplo cómo ellos, a pesar de estar pasando momentos difíciles, no siguieron de correr, no siguieron de hacer la obra, no siguieron de hacer la misión, porque eran hombres de Dios. Y es lo que Dios nos demanda a cada uno de nosotros. Por eso, mi hermano, en Juan 14, para ya finalizar, Juan capítulo 14. ¿Usted le cree a Dios? Amén. Y este es uno de los textos que me gusta a mí, en Juan 14:12, porque a ti te pone en perspectiva. A mí y a ti te pone en perspectiva de nuestras capacidades. Y a veces creemos en Dios, sí, pero estos versículos como que pensamos que son para algunos nomás, y es para todo el que es hijo de Dios. Y en especial cuando a veces nosotros quizás en nuestra mente lo vamos a llevar a las cosas que hicieron los apóstoles, milagros, no. Sino llévelo, por ejemplo, a la aflicción. ¿Ya? ¿Los apóstoles sufrieron aflicción? ¿Cristo sufrió aflicción? ¿Soportaron? Y el texto dice que usted podría soportar más que ellos. Dios cree en ti. Dios cree en nosotros. Léalo, por favor, Juan 14:12. A la 1, a las 2 y a las 3. Amén. Nosotros podemos entonces soportar. Nosotros podemos correr de buena manera en las dificultades. Pero ¿cómo realmente puedo producir más paciencia? ¿Cómo realmente podría yo tener más paciencia? El Señor justamente nos decía en Santiago capítulo 1, dice, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, más la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos. Entonces es justamente actitud. ¿Cómo yo puedo tener paciencia? O que la paciencia sea activa o mi paciencia sea mejor, porque la paciencia va a llegar a través de las pruebas. Si quiero tener paciencia,
No es algo que tú busques pruebas, porque yo creo que se planteó mal o se ha planteado mal eso. El que quiere paciencia le van a llegar más pruebas. No, mi hermano, pruebas te van a llegar sí o sí. El énfasis era en que cómo se ibas a pasar la prueba. Porque usted ha pasado pruebas desde que nació, nace en prueba, nace con dolor. Los niños nacemos casi asfixiándonos. Pasamos pruebas. ¿Y cómo esperamos ese tiempo? Con paciencia. Entonces pruebas van a llegar a tu vida. Si estás pasando dificultad, no te extrañes, en el mundo tendréis aflicciones. Pero ten paciencia, comilla, porque yo he vencido al mundo. Entonces pruebas vamos a tener. El tema es que como yo tengo beneficio de las pruebas, es que puedo heredar paciencia activa cuando yo justamente, como dice el versículo, tengo una buena actitud. Por eso dice, tened por sumo gozo, que no es lo mismo que felicidad, que no es lo mismo que alegría. Yo puedo estar triste, pero estar con gozo. Yo puedo estar sufriendo, pero estar con gozo. Yo puedo estar pasando un tiempo difícil, pero me estoy gozando que Dios va a hacer algo, aunque todavía no lo veo. Ahí en Romanos 5, versículo 3. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos. ¿Qué dice? Se da cuenta que recién en Santiago decía que si nos gozamos, ahora dice si nos gloriamos en las tribulaciones. Cuando nosotros decimos esta, y el Señor lo dijo cuando resucitó a Lázaro, esta muerte es para la gloria, este problema es para la gloria, mi dificultad es para la gloria. Si no miramos que es para la gloria de Dios, entonces muchas veces no entendemos la prueba en nuestras vidas y no heredamos promesas de parte de Dios. Lo decía en la mañana que gran parte de los que estamos aquí llegamos a la iglesia producto de algún sufrimiento. No todos, pero un gran porcentaje. En alguna iglesia el 60, en otras el 80, hay diferentes, pero siempre es mayor. Y yo te puedo decir personalmente, de que a la final yo conozco a Cristo por una etapa quizás dolorosa en nuestra familia, en nuestro hogar. Yo doy gracias a Dios que mis papás están aquí, pero en su momento en nuestra vida, ellos no estuvieron juntos en una etapa de la vida. Producto de eso, nosotros vivíamos en Coquimbo, mi papá tenía su trabajo ahí, mi mamá también, estábamos en Coquimbo, felices de la vida, estudiando, buenos colegios, buena comodidad. Hubo un conflicto entre ellos, hay una separación, mi mamá se viene a vivir a La Serena y vive acá al lado donde está Hidrocentro. Aquí vivían los Ramos y un día viene el pastor David, en aquel tiempo yo no lo conocía, compró este terreno y se construye una iglesia o empezó a construirse una iglesia. Mis hermanos empezaron a venir, los invitaron allá a Balmaceda, mi familia separada, pero yo hoy día, después me atropellan allá afuera, hoy día contaba del atropello, fue afuera de la iglesia, sin todavía ser iglesia aquí. No teníamos idea que me iban a atropellar afuera de la iglesia. Entonces yo hoy día, y yo me pregunto, cuando alguien un día me preguntaron a mí hace muchos años atrás, ¿tú cambiarías lo que sucedió con tus papás hace muchos años atrás? Y en mi mente yo inmediatamente se me vinieron cosas a mi cabeza. Lo primero que se me vino fue mi señora. Y yo decía, si mis papás no hubiera sucedido nada, yo nunca quizás hubiera llegado a La Serena. Si no hubiera llegado a La Serena, no hubiera conocido a Carolina. Ahí ya se me puso difícil la cosa. Porque uno ama. Después, si no hubiera conocido a mi señora, no conozco a mis hijos. Y quizás tendría otros hijos con otra señora. Pero a la final nunca hubiera conocido a Cristo. Si no me cambio de ciudad. Y un dolor muy difícil en la familia nos llevó justamente
a poder recibir a Cristo como nuestro Salvador y hoy día toda nuestra familia está sirviendo a Dios o está a los pies de Cristo. Y muchos de ustedes igual. Todos suceden por algo, pero esos fueron tiempos difíciles. Sí, ver a mis padres viviendo sus tiempos difíciles, viendo a mi mamá viviendo sus tiempos difíciles. La prueba produce paciencia. Nos gozamos de esas cosas. Y uno mira a veces la vida de uno y se olvida de eso. Y queremos hoy día todo rápido, cuando ya hemos visto cómo Dios ha obrado, cuando nosotros hemos sido pacientes. ¿Por qué no seguir siendo pacientes? Por eso cuando dice el versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mírele el camino de lo que ha llegado, que usted tenga la bendición de parte de Dios y que tú tengas al Espíritu Santo. Que tú tengas al Espíritu Santo en tu corazón. Mira la cadena de cosas y situaciones que se dieron. Y la que mantuvo que eso fuera era la paciencia tuya. Agrégale ahora que ya eres hijo de Dios. Con mayor razón. Por eso, mi hermano, necesitamos empezar a creer y vivir bajo la voluntad de Dios, que Dios tarde o temprano dará fruto. La carrera va a producir fruto. Pero la carrera, el resultado de la carrera es justamente las tribulaciones y las pruebas que se ponen en nuestra vida. Por eso cuando miramos estos pasajes, a veces los leemos y los miramos muy encima, pero cuando tú ves el trasfondo de estos pasajes, estamos hablando de hombres que fueron quemados con aceite. Estamos hablando de hombres que le echaron por su garganta plomo. Algunos apóstoles lo amarraron con cordeles y lo tiraron los caballos. Al apóstol Juan le derramaron aceite caliente y no murió. Pero cómo habrá quedado desfigurado y con las quemaduras. Y más encima después los mandan a una isla desterrado. Y todos esos hombres, y lo dice Hebreos, ¿cómo soportaron todo ese proceso? Con paciencia. Pero ¿y qué hacían estos hombres mientras estaban sufriendo? ¿Qué hacía Pablo mientras estaba en la cárcel? Seguía haciendo la misión. Una fe, que diga, una paciencia activa. Porque Pablo se podía haber quedado de brazos cruzados en Roma. ¿Pero qué hizo? ¿Sabía usted que la iglesia, la cárcel se transformó en una iglesia? Y llegó a ser la iglesia de Roma. Pero todo comenzó en una cárcel donde él, estando preso, quizás esperando como otros presos que pase el tiempo, él levantó una obra. Entonces, si hoy día yo estoy pasando una dificultad y estoy pasando una prueba y a veces me desespero, te puedo decir, corre con paciencia la carrera que está puesta frente a nosotros. Pero no te olvides las dos acciones. ¿Cuáles eran las dos acciones de un creyente cuando está pasando prueba? Correr y poner. Corre el camino como cristiano por delante y pon los ojos en el autor y consumador de la fe. Mantente cerca de Cristo. Vamos a orar. Señor, gracias Padre, gracias Dios por tu palabra, por todo lo que nos hablas, por lo que nos enseñas, por tanto de la mañana como en esta hora. Que cada situación donde tú estuviste, Señor, siempre estuviste enseñando y transmitiendo grandes verdades a nuestra vida. Y no solamente ahí con aquellos hombres de hace años atrás, sino que nos dejaste tu escritura para poder mantenernos firmes. Oro, Dios, y pido oración por cada uno de mis hermanos que a veces está pasando con dificultad. Y lo decía en la mañana, a lo mejor hoy día no, pero en un futuro quizás sí. Porque pruebas van a llegar tarde o temprano. Si eres un buen soldado de Jesucristo, no te olvides que siempre Dios te va a ocupar para la guerra.
Y vas a sacar fruto, vas a salir adelante si te mantienes firme, corriendo y poniendo los ojos en el autor y consumador de la fe. Pero Dios también, a veces decirlo es muy fácil, hacerlo es más complicado. Por eso Dios, realmente ayúdame y ayúdanos a poder experimentar mejor nuestra paciencia entre las dificultades. Ayúdanos, mi Señor, a poder realmente a llevar un hogar con mucha más paciencia, un trabajo, la economía, nuestros hijos, en el mundo en que nos desenvolvemos. Ayúdanos, porque hoy día en el mundo en que estamos viviendo, y inclusive los hogares están bajo el ataque de huestes espirituales de maldad, que quieren que nos desesperemos y que reventemos y que se cree caos en vez de experimentar la paciencia corriendo, la paciencia activa. Así que gracias, Dios, porque a la final siempre estamos aprendiendo algo de parte de tu palabra que podemos poner en práctica. A veces todas estas cosas las hemos escuchado una o dos o tres veces, pero sabemos que la palabra de Dios dice en Corintios 10 que todas las cosas que han sucedido sirvan como ejemplo. Y en esta noche nos hablaron de Job, nos hablaron de los hombres de los tiempos antiguos, que la paciencia fue una gran virtud en ellos. Así que Dios, ayúdanos a cada uno de nosotros, para mis hermanos que están pasando alguna situación, una enfermedad, que están en dificultad, sea la que sea. A veces puede ser muy sencilla o muy compleja. Es lo que le he dicho a muchos hermanos cuando han estado en dificultad. Es hora de poner en práctica la palabra de Dios, porque eso justamente trae el beneficio. Bendice Dios a cada uno y en especial al que necesita mucha más paciencia en el día de hoy. Acompáñanos, Señor, y bendice esta iglesia en el nombre de Jesús. Amén.